¿Están? Por favor, encendemos las cámaras. Hola, chicos. Buenos días, ingeniera. Muy buenos Buenos días días a a todos. todos. Una bienvenida muy especial a esta nueva semana de actividades, ¿no? Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Chicos, hemos venido analizando lo que es específicamente la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, que obviamente son temas muy importantes para nosotros poder arrancar con lo que es la educación a distancia. Recordemos que al hablar de sociedad del conocimiento, obviamente hablamos de todo el conocimiento que vamos adquiriendo y obviamente esto se lo ha puesto en práctica, ¿no? Dentro de encontrar un problema y obviamente darle una posible solución. También debemos tomar en cuenta que la información nosotros lo vamos adquiriendo de diferentes fuentes, fuentes bibliográficas, repositorios digitales, inclusive lo que es del Internet, pero también sin olvidarnos de las experiencias, ¿no? Esta información debe ser procesada, debe ser interpretada con el propósito de poder dar paso a lo que es el conocimiento como tal y obviamente poder poner, ¿sí? Esto a disposición de resolver problemas y darle una posible solución. Bueno, vamos a continuar con esta temática. Permítanme compartirles. Bueno, hemos venido hablando ya de ciertos aspectos que son importantes dentro de lo que es la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como tal, ¿no? Un momentito. Bueno, hemos hecho ya muchas reflexiones en cuanto a lo que es la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Tomemos en cuenta que estos dos factores son muy importantes para nosotros poder entender lo que es la educación a distancia. Como primeras conceptualizaciones o acercamiento a lo que es la educación a distancia, habíamos dicho que es utilizada cuando generalmente las personas no pueden estar físicamente en el lugar o en la entidad educativa, pero pueden obviamente recibir educación por diferentes medios. Por ejemplo, pueden trabajar con lo que son folletos, módulos e inclusive también se ha tratado de incluir lo que son las tecnologías de información y de comunicación, pero no es el único medio para poder recibir la educación a distancia. Al hablar de educación a distancia, hablamos de educación en casa, ¿sí? Y que obviamente está orientado a aquellas personas que por muchas circunstancias no pueden asistir en forma física a las instituciones educativas. Pero como les había dicho hace un momento, se puede llevar este proceso pedagógico a través de diferentes formas. Módulos, folletos, tutorías de los diferentes docentes, lo que son medios tecnológicos o informáticos para llevar todo este proceso. Sigamos. Mire, la UNESCO ha hecho ciertas declaraciones o ciertos acercamientos sobre la sociedad de la información y del conocimiento. Para la UNESCO, los conceptos pluralistas de sociedades del conocimiento va más allá de la sociedad de la información, ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, ¿no? Eso es lo que se pide, que todos tengamos acceso a la información de diferentes fuentes. Y uno de estas formas es utilizando el Internet como tal. Tenerle una libertad de expresión y la diversidad lingüística. Acceder a la información no quiere decir que vamos a dejar a un lado la libertad de la expresión y obviamente no vamos a dejar la diversidad cultural, ¿no? Ni lingüística. Mire, el acceso a la información y al conocimiento, todas las personas, las organizaciones y comunidades deberán tener acceso al conocimiento y a la información. Entonces, habíamos, bueno, ya analizado que una vez que adquirimos la información de diferentes fuentes, esta información tiene que ser transformada con el propósito de lograr convertirla en conocimiento, ¿no? Si no la aplicamos, obviamente, no la estamos dando un buen uso y sobre todo no estamos poniendo a disposición de la sociedad para poder resolver problemas. También nos recomienda la UNESCO el aprendizaje electrónico, mire, la creación de capacidades y la adquisición de conocimientos sobre las tecnologías de información y de comunicación son muy esenciales, ya hemos venido discutiendo, debatiendo sobre esta temática
que si no estamos a la par de las tecnologías, obviamente se nos va a hacer muy, muy difícil poder ser competitivos, ¿no? En esta sociedad. La ciberciencia, utilizar o promover la conexión a Internet en en todos los ámbitos de la ciencia, ¿sí? Con el propósito de obtener una producción científica y, bueno, y aplicar dentro de lo que es la educación, haber capacitación, apoyar a la creación de asociaciones, la cooperación, el intercambio entre instituciones. Lo importante es trabajar con lo que es ciberciencia, ¿no? Tenemos la diversidad e identidad cultural. Habíamos comentado hace un momento que tener acceso a la información y obviamente crear conocimiento, esto no significaba dejar a un lado lo que es la identidad cultural, la libertad de expresión o la diversidad lingüística, ¿no? Mejor todo lo contrario, tratamos de unir todos estos aspectos de manera de dar origen o de poner a disposición de la sociedad un conocimiento. La diversidad cultural, lingüística, al mismo tiempo que promueve el respeto a la identidad cultural, las tradiciones y las religiones, es fundamental para el desarrollo de una sociedad de la información, basada en diálogos entre culturas y la cooperación regional e internacional. Recordemos que la sociedad del conocimiento gira o se empata o está interrelacionada con tres aspectos, ¿no? Específicamente lo que es las experiencias, lo que se puede decir la información y también podemos hablar de otros aspectos que son fundamentales de la sociedad del conocimiento como tal, inclusive el entorno, ¿sí? El contexto, ¿no? El lugar donde se desarrollaban los hechos, en sí el entorno donde se desarrollaban obviamente todas estas actividades, de manera de poder adquirir información y esto transformarlo a lo que es conocimiento. Recuerde que a través de las experiencias nosotros también podemos obtener información y a su vez esto desarrollarlo o transformarlo en conocimiento como tal. Ya, si podemos observar aquí en esta presentación, tenemos el perfil de una persona que entre sus principales características es conocer, saber y obviamente se lo conoce como nómada. Pero esto no quiere decir que va de casa en casa o en lugar, sino más bien se orienta a que esta persona no se queda inmóvil con un solo conocimiento o solo una información, ¿no? Lo que trata es de siempre seguir conociendo de manera de llegar a lo que es el saber como tal. Si podemos observar aquí las características de esta persona o de este perfil, tenemos que crea una marca personal en función de sus acciones o resultados es en constante evolución y autodidacta digital, ¿no? Entonces, mire, algo muy importante, está constantemente evolucionando en el ámbito tecnológico y en otros aspectos, de manera que él siempre busca la información para poder transformarla en conocimiento. Entonces, no solamente se queda con una información adquirida, sino siempre busca, va de lugar en lugar buscando. Otra de las características primordiales en este tipo de perfil es la capacidad de poder resolver diferentes problemas. Mire, una persona dentro de la sociedad del conocimiento debe tener esta capacidad específica, ¿no? De poder resolver diferentes problemas. Tiene que estar capacitado para aquello. Es consciente del valor de liberar el acceso de la información, es decir, si yo obtengo información, la convierto en conocimiento, esto debo liberarlo, ¿no? Y ponerlo a disposición para poder resolver problemas. No está limitado a una edad determinada. Todos podemos ser esas personas que buscamos información para poder transformarla en conocimiento. Debemos ser creativos. Bueno, en este perfil es creativo, innovador, colaborativo y motivado. Bueno, habíamos también dicho que hoy en día la educación dejó de ser tradicional, ¿no? Donde el docente solo transmitía sus conocimientos y el estudiante era un ente pasivo. Pero todo esto ha ido cambiando de manera que el estudiante queremos que sea el protagonista de su propio conocimiento, de su propio aprendizaje, que sea creativo, que sea innovador, que sea reflexivo, analítico, de manera que vaya seleccionando de una forma adecuada la información necesaria para poder transformarla en conocimiento. No tiene miedo al fracaso. Recuerde que quien no intenta, obviamente no busca, ¿no? El éxito, no busca ese objetivo, ¿sí? Determinado. Entonces, esta persona no tiene miedo al fracaso. Si fracasa, obviamente se levanta y nuevamente continúa buscando ese objetivo que quiere. Genera nuevos conocimientos, mire, a través de la información, la transforma, la interpreta y adquiere nuevos conocimientos. Es creador de redes, siempre conectado a personas, ideas, organizaciones. Por ejemplo, trabaja a través de las redes sociales o interactúa con otras personas. Por ejemplo, una de las formas, perdón, una de las formas es
poder trabajar o utilizar lo que son las redes sociales u otros objetivos que están disponibles en el Internet, ¿no? Espera un momentito, por favor. Sigamos, chicos. Bueno, estábamos hablando de este perfil, ¿no? De persona que obviamente se espera hoy en la actualidad, una persona que siempre esté en búsqueda de la verdad, en búsqueda de una información y no solamente se quede con lo primero que encuentra, sino que trate de buscar de manera que forme así el conocimiento y lo ponga a disposición de la sociedad. Mire, aquí podemos observar específicamente algunos aspectos o características de esta sociedad, ¿no? Aprender ¿a qué aprende? A conocer, a hacer, a educarse como tal. Pasión por el saber y pasión por ayudar a aprender. A ver, ¿quién me dice la diferencia? O bueno, ¿quién me puede decir qué es saber? ¿Qué es saber para ustedes, chicos? El conocimiento de algo. Ya el conocimiento de algo. ¿Qué más será saber? Conocer, aprender nuevas cosas. Ya conocer, aprender. ¿Quién más tiene alguna otra idea? Sandra, El conocimiento profundo de una sociedad o arte. ya conocimiento, ¿no? Algo Calla, muy tres importante. alumnos. Mire, algo muy importante que acaban de nombrar la compañera es el conocimiento de algo. Mire, es el conocimiento de ¿Qué algo. andas metientes en Eucalipto. todos los huecos? Aguantarás, cae, ¿verdad? Porque llega Miro. Oh, y que me dice que le la tu. ¿Cuándo era de Echendía? ¿Qué hiciste? A ver, chicos, ¿alguien tiene Antes por al ahí rollo. activado el micrófono? Ya lo voy a suspender de acá, ¿no? A ver, todos, por favor, tengan deshabilitado el micrófono y cuando sea necesario de participar, lo activan, por favor. Bueno, algo muy importante que habían mencionado en las intervenciones es precisamente eso, ¿no? Conocimiento profundo de alguna temática como tal. Eso es el saber. Si recuerde, conocimiento, lo que estamos analizando, conocimiento. Ya, utiliza de manera disciplinada, critica y es de forma creativa el conocimiento. Vivir y convivir en grupos humanos complejos y heterogéneos, ¿no? Heterogéneos, obviamente diferentes. Pensar, hacer y vivir de forma autónoma. Aprender, cómo aprender a lo largo de la vida, según el autor Pérez Gómez, 2007 y 2012. Mire, estamos fundamentándonos en autores, ¿no? De manera que es científico lo que estamos diciendo. Competencias del siglo XXI. Hemos también hablado mucho de las competencias que debe tener una persona hoy en día, bueno, en la actualidad, ¿no? En esta sociedad que va evolucionando a pasos agigantados, específicamente en el ámbito tecnológico. ¿Qué competencias para formar el conocimiento?
Bueno, para obtener conocimiento, por ejemplo, aprendizajes sociales, obviamente el área digital, la sociedad, redes, educación, comunicación, tecnologías, la parte virtual, ¿sí? Aspectos de enseñanza, aprendizaje, formación, etcétera, ¿no? Recordemos que las personas deben ser forjadoras de su propio conocimiento, obviamente de diferentes fuentes de información. Ya. Tenemos aquí estas pequeñas imágenes donde vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Maneras de pensar, mire. Debemos ser creativos e innovadores. Habíamos dicho que la innovación ¿en qué consistía? En implementar herramientas, estrategias, métodos, técnicas con el propósito de obtener procesos de calidad. Sí, en el caso de la educación, ¿qué es la innovación educativa? Precisamente eso, introducir técnicas, herramientas, procesos, bueno, entre otros, de manera que podamos obtener una educación de calidad, ¿sí? Un pensamiento crítico, una resolución de problemas, la toma de decisiones. Las personas deben ser capaces de poder resolver problemas, ¿no? Ser analíticos, reflexivos y obviamente poder tomar decisiones en forma oportuna y dar solución a estos problemas. Aprender a aprender. ¿Sí? ¿Qué significará esto de aprender a aprender? Dani, ¿qué es para usted esto de aprender a aprender? ¿Cómo lo podemos interpretar? Para mí sería de las experiencias. Aprendo de los errores de algún trabajo y lo mejor científicamente. Ya, mire. Entonces, aprender a aprender. ¿Alguien más tiene alguna idea? Es de adquirir un conocimiento también. Ya, pero ¿qué significa aprender a aprender? Aprender de lo que enseñas. Ya, bueno, ¿qué más? ¿Qué más alguien aprender a aprender? ¿Qué significa? ¿Alguien alguna idea? Aprender del conocimiento de algo por medio del estudio de la experiencia. Bueno, habíamos dicho que uno de los factores para nosotros adquirir información y obviamente conocimiento es la experiencia, ¿sí? A ver, Brian Quinatoa, ¿qué opina usted? Aprender a aprender. Aprender más de lo que sabemos y aprender más los conocimientos, creo Ya, yo. listo. Comprometerse a tener conocimientos, a impartirlos. Ya. ¿Qué es aprender? También puede ser aplicar el conocimiento y las habilidades en varios ámbitos. Ya, muy bien. Bueno, aprender a aprender. A ver, ¿qué nos viene a la mente con estas palabras, ¿no? Aprender a aprender. Mire, cuando hablamos nosotros de aprender a aprender, podemos decir que nos comprometemos, ¿no? A construir nuestro propio aprendizaje a través de diferentes formas, como ya lo estamos analizando, inclusive a través de la experiencia que la compañera había nombrado hace un momento, que es fundamental para poder nosotros aprender a aprender. ¿Pero con qué fin? ¿Cuál será el fin? Obviamente, de aplicar el conocimiento que vamos adquiriendo y las habilidades, ¿no? En una variedad de entornos o contextos como tal, ¿sí? En diferentes ámbitos. También nos habla maneras de trabajar. Mire, bueno, tenemos aquí la comunicación, que obviamente es uno de los factores más importantes para poder desenvolvernos, ¿no? Si no hay comunicación, obviamente va a ser muy difícil ponernos de acuerdo y obviamente llegar a una meta o un objetivo en común. El trabajo en equipo, que nos habla de la forma colaborativa, ¿no? De la parte colaborativa. ¿Qué significa trabajar en equipo? Significa específicamente que todas las personas que integran ese grupo o equipo aporten obviamente con sus ideas, con sus experiencias, con sus conocimientos sobre una temática en particular. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder llegar a cumplir, ¿no? Una meta para lo cual se ha formado este trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, llegar a un fin en común. Existen muchísimas herramientas para trabajar. Hemos ya hablado de lo que son las tecnologías de información y de comunicación, diferentes herramientas que a nosotros nos ayudan para aquello, ¿no? Apropiación de las tecnologías digitales, manejo de la información. Debemos manejar la información en una forma adecuada. Maneras de vivir en el mundo, sí, obviamente lo que se quiere fomentar es
un ambiente de paz, ¿no? Un ambiente donde se pueda trabajar en una forma adecuada, donde exista comunicación, colaboración y sobre todo se ponga en práctica el conocimiento que se va adquiriendo. Si podemos observar aquí, existen muchas competencias digitales. Tenemos la visión estratégica, gestión de la información, saber buscar y obtener y evaluar obviamente esa información. Comunicación digital, nos podemos comunicar a través de diferentes herramientas y entornos digitales. Por ejemplo, el correo, el chat, tenemos lo que estamos haciendo en este momento, las videoconferencias, bueno, entre otras herramientas que se puede utilizar para la comunicación digital. Mire, existe hoy en día lo que es la radio digital, la televisión digital, el periódico digital, revistas digitales, que me permiten llevar este proceso de comunicación. El trabajo en red trabaja, colabora y coopera en entornos digitales, ¿no? Gestiona sus aprendizajes de manera autónoma, conoce y utiliza recursos digitales, mantiene y participa de comunidades o de aprendizaje, ¿sí? Entonces, aprendizaje continuo, siempre debemos estar en continuo aprendizaje. Conocimiento digital, saber utilizar algunas herramientas informáticas, ¿no? Que me permiten desenvolverme o desenvolverse en el ámbito profesional. Tenemos también la orientación al cliente, saber entender, comprender, interactuar y satisfacer las necesidades de nuestros nuevos clientes en contextos digitales. Hoy en día una de las estrategias para nosotros, para poder vender ciertos productos, mire, no solamente ya se realiza en entornos físicos, ¿no? Hay entornos digitales que me permiten llevar este proceso de compras, de ventas, de demanda de productos o de servicios. Existe diferentes plataformas que están dedicadas para aquello. ¿Quién no ha utilizado o ha ingresado a Mercado Libre, por ejemplo? Una de las plataformas para llevar este proceso, ¿no? Para lo cual debemos entender, debemos comprender al cliente de manera de poder ser competitivos. Tenemos liderazgo en red. Dirige y coordina equipos de trabajo distribuidos en red y entornos digitales como tal. Comprende el fenómeno digital, bueno, en el caso de la visión estratégica, y lo incorpora en orientación estratégica en los proyectos y la organización. Entonces, estas se podrían resumir las competencias digitales que una persona debe tener hoy en día, ¿no? Para poder enfrentar los cambios que se están dando en esta sociedad. Aquí tenemos una breve imagen de 60 segundos o un minuto del internet, ¿no? ¿Qué podemos observar aquí en esta ruleta, en esta especie de ruleta o círculo, como quieran decir ustedes? ¿Qué se les hace de familiar? Las aplicaciones. Eso, Redes perfectamente. sociales. Las aplicaciones que son más comúnmente utilizadas, ¿no? Por las personas. A ver, ¿qué nomás tenemos de familiar ahí? ¿Qué aplicaciones? Por no decir casi todas. WhatsApp, TikTok. Facebook. Instagram, el Twitter, el Tinder, Facebook, YouTube, Instagram. Mire, ahí yo creo que la mayor cantidad de nosotros hemos utilizado estas herramientas, ¿verdad? Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, bueno, entre otras aplicaciones. Mire, aquí tenemos los App Store, Google Play. ¿Para qué utilizan ustedes esta herramienta? ¿cuál? Para descargar Para descargar aplicaciones. ¿Cómo se llaman estas aplicaciones? Control C es para copiar y control V para pegar. Las famosas apps, ¿no? O aplicaciones para móvil. Sí, Control miren que V. estas aplicaciones generalmente no son compatibles para un computador, sino más bien para móviles. Entonces nosotros acudimos, pero somos consumidores de estas aplicaciones. ¿Qué más tenemos? Las seleccionar todas, sí, pues control V. A ver, tenemos Snapchat, Netflix, Facebook, TikTok. generalmente TikTok, entonces Tinder. Ahí no se va a Tinder. copiar. Por lo general se ha utilizado la mayor cantidad de estas herramientas. Sí. Bueno, así se lo ha denominado 60 segundos, un minuto en Internet, ¿sí? Donde podemos conocer o familiarizarnos con ciertas herramientas, ¿no? Que sí lo hemos utilizado, mire, lo hemos utilizado. Bueno, vamos a hacer de analizar lo siguiente. Por un lado, tenemos las nuevas tendencias educativas y por el otro lado, las herramientas educativas que pueden ser aplicadas. ¿Qué es una nueva tendencia? ¿Hacia dónde va, verdad? Un aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Entonces, por lo general, también hoy en día la educación está dada en ese aspecto, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas o a su vez el estudio de casos, donde se toca
resolver un problema como tal. Tenemos el aprendizaje invisible, el aprendizaje por proyectos, tenemos la educación disruptiva, entornos personales de aprendizaje, tenemos los MOOC son plataformas educativas, ¿no? Donde se dejan ciertos cursos y el estudiante por sí solo realiza un autoaprendizaje y resuelve estos cursos como tal. Entonces el tutor deja ahí la mayor cantidad de elementos que le ayuden en su formación educativa de acuerdo a ciertas temáticas y usted se va autoformando a través de estas herramientas. Si cumple con tareas, bueno, con diferentes actividades que el tutor en este caso le va a dejar planteado. Y tenemos también como ejemplo el Mobile Learning, que consiste en educación a través de móviles. Sí, educación a través de móviles. Por ejemplo, utilizando diferentes apps dedicadas para lo que es la parte educativa, ¿no? Cuando yo me refiero de las apps, estoy refiriéndome obviamente a aplicaciones para móviles, compatibles para móviles. Como ejemplos de herramientas educativas, mire, muy tradicionales los blogs. No sé si ustedes algún momento ingresaron a algún blog, vieron algún blog, inclusive construyeron un blog. ¿Sí? ¿Nadie? Mire, un blog simplemente es un espacio en la web donde se coloca contenido, no sobre un tema específico. No sabe anoche cómo llegó aquí a beber. Todos lo ven salir. Pero alguien está, por favor, encendido su micrófono. Y le dice que la orina se come a la gente. Definitivamente no Es una norma de respeto, por favor, chicos. Tienen que inhabilitar su micrófono, ¿no? Por ahí alguien está con el micrófono encendido. Ya, y atiendan, por favor, atiendan. Ya después de 2 clases más o menos les voy a tomar una evaluación. Entonces, por favor, vamos poniendo mucha atención. Ya, entonces les decía que el blog simplemente es un espacio en la web donde se coloca contenido sobre una temática en particular, ¿sí? Esta información que se va adicionando en los blogs generalmente se conoce como entradas, donde también permite que los usuarios que las visualiza puedan poner ciertos comentarios. El Evernote es una herramienta gratuita en la nube que es muy parecido a lo que es un blog de notas. El Google Maps, bueno, usted le conoce, ¿no? ¿Para qué sirve esta herramienta? Google Maps. Para localizar sitios. Ya, para localización, exactamente. Localizador. Los Google Doc, Para hacer documentos. ya. ¿Dónde lo encontramos a Google Doc? En ¿Dónde Google. ¿Dónde? ¿Han utilizado esta herramienta? No. Nadie. En Google mismo. Ya, pero específicamente en Gmail, ¿no? Usted tiene que tener una cuenta en Gmail, ingresa al Drive. Mire que el Drive es una herramienta en la nube. Sí, se puede decir que es una herramienta que se está utilizando, que se está incluyendo, que permite realizar aplicaciones en línea. Utilizar aplicaciones en línea específicamente, a más de permitir el almacenamiento de información, ¿no? De archivos. Otra de las características también es el servicio para plataforma y el servicio para infraestructura tecnológica. Pero bueno, el Evernote, bueno, a ver cuál habíamos dicho ya, Google Doc. El Google Doc es herramientas que están en la nube y son parte obviamente del Drive. Podemos acceder a través de la cuenta de Gmail, ¿no? ¿Qué permite realizar? Permite realizar documentos, es muy parecido a Word, pero en línea. ¿Qué significa esto? Que usted no tiene que instalar el programa en su computador, solo tiene que tener una conexión a internet, tiene que tener una cuenta en Gmail y puede acceder al Drive y obviamente me permite la creación de este tipo de documentos. No sé si tal vez tienen alguna inquietud hasta aquí. Bueno, luego ya hemos de ir utilizando algunas de estas herramientas para que usted ya pueda aplicarlas. En este momento simplemente nos estamos familiarizando, estamos recordando, si usted ya lo conoce, buena hora, si no, vamos a ir con ustedes mismos utilizando estas herramientas. Mapas mentales, a ver, esa también puede ser considerada una herramienta educativa. Recuerde que los mapas mentales permiten resumir, ¿no? La información adquirida, información, conceptos, bueno, etcétera. Es una forma más entendible. ¿Quién crea el mapa mental? Crean cada una de las personas de manera que al momento de crearlas usted ya analiza la información, ya las reflexiona la información. Inclusive se puede utilizar ciertas herramientas tecnológicas para poder crear mapas mentales, ¿no?
Una de estas herramientas tenemos a Miro. Miro es una herramienta en línea, ¿sí? Si usted algún momento, por favor, investiga Miro, ¿no? Igual vamos a trabajar también con esta herramienta. Es una herramienta en la nube que permite crear mapas mentales, mapas, diagramas de flujo, organigramas, bueno, entre otros recursos, ¿no? En este caso. Tenemos pizarras digitales interactivas, la WebQuest también que es muy utilizada dentro del ámbito educativo, los wikis y el YouTube. El YouTube también se ha convertido en una herramienta fundamental dentro del aspecto tecnológico, ¿no? Y pedagógico, ¿sí? Bueno, entre otras, no son las únicas, simplemente hemos nombrado algunas, pero no son las únicas. Eso, por favor, vamos a especificar, ¿no? No son las únicas. ¿Sí? Sigamos. Mire, a modo de cierre podemos plantear las siguientes conclusiones. Las habilidades digitales son esenciales para acceder a una amplia gama de oportunidades en el siglo XXII. Las entidades educativas de carácter superior que implementan estrategias de habilidades digitales de amplio alcance consiguen en sus estudiantes que tengan las capacidades, las habilidades necesarias para que puedan encontrar empleo con mayor facilidad, ¿no? Como ya hemos venido insistiendo, por favor, debemos tener ciertas capacidades o competencias tecnológicas. Recuerde que inclusive cuando a usted o existe, ¿no? Algún empleo, siempre le preguntan si tiene ciertas competencias digitales. Entonces, el analfabeto ya no es quien sabe leer, no sabe leer y escribir, sino el analfabeto digital o tecnológico es aquella persona que no sabe utilizar las herramientas tecnológicas. Obviamente en términos adecuados, ¿no? No debemos hacer de abusar de estas herramientas ni utilizarla de una forma incorrecta estas herramientas, ¿sí? Siempre debemos utilizarlas para poder fomentar nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestras competencias. No sé si tal vez existe alguna inquietud sobre sociedad de información, sociedad del conocimiento, ¿no? Vamos a pasar específicamente a lo que es la educación a distancia. Hemos insistido, la educación a distancia se utiliza cuando, o se aplica específicamente cuando las personas no pueden estar ¿sí? físicamente sentadas dentro de un aula de clase o en contacto directo con lo que es el profesor, ¿no? Por diferentes circunstancias. ¿Cuáles pueden ser estas? Por trabajo. Ya, muy bien, el trabajo, muy bien. ¿Qué más? Economía. Ya, puede ser la economía, puede ser la distancia mismo, ¿no? La distancia niños. al centro educativo, ya, los niños, bueno, etcétera. Cuando hablamos de educación a distancia, hablamos de una educación en casa. Generalmente es educación en casa. Les decía que la educación a distancia no es lo mismo que educación virtual. ¿Cuál será la diferencia? A ver, ¿quién me dice? Bueno, la educación a distancia son los días sábado y domingos. Son horarios flexibles para el estudiante, en horarios presenciales. Y las digitales son las que estamos recibiendo actualmente, ¿sí? Pues se crearon desde la pandemia, es decir, podemos recibir clases desde un sistema digital y un autoestudio. Ya, bueno, la educación a distancia, como su nombre le indica, como les decía, es generalmente estudio en casa. Si yo estudio en casa, eso es la educación a distancia. Existen muchas herramientas que yo puedo aplicar para aquello. Habíamos comentado al inicio de la clase que, por ejemplo, puedo utilizar folletos, puedo utilizar módulos, tutorías directas con el docente o inclusive las herramientas tecnológicas. Cuando se habla de educación a distancia, por lo general, bueno, no implica lo que son los horarios, ¿no? Puede ser sábados, domingos, puede ser toda la semana en horarios flexibles como tal. Pero lo importante aquí dentro de la educación a distancia es aquello, que se puede utilizar diferentes estrategias y herramientas o elementos para poder llevar nuestra parte pedagógica. Cuando hablamos de educación virtual, obviamente hablamos totalmente que la educación es mediada por tecnologías de información y de comunicación. Totalmente. Eso es educación virtual o educación en línea, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta aquello. Existe una historia, ¿sí? Podemos decir como historia o como un antecedente de la educación a distancia. Para algunos teóricos, los orígenes de la educación a distancia se remontan a las épocas de las civilizaciones sumeria, egipcia
y hebrea. A través de las cartas instructivas, igualmente señalan que podemos observar más ejemplos en las culturas griegas y romanas, con las cartas científicas y los escritos de Cicerón, Horacio, Séneca, según el autor García en 1999 nos manifiesta aquello, ¿no? Por tal motivo consideran que la educación a distancia ha existido desde que se escribieron las primeras cartas con carácter informativo, como lo son, tenemos de Platón, de Dionisio y las cartas de Plinio, el viejo de Plinio al joven. Bueno, esto es una breve solamente, sería un breve antecedente, ¿no? Podemos manifestar que la educación a distancia no es una educación que tal vez apareció en estos momentos, ¿no? Esto ha venido ya dándose desde la antigüedad, desde, si nosotros nos ponemos a analizar la historia, tenemos ya estos primeros inicios de lo que es el proceso de educación a distancia como tal. Como les había mencionado, se utiliza diferentes herramientas, recursos, no solamente las tecnologías, pero las tecnologías sí pueden ser un elemento importante, o podemos utilizar diferentes estrategias, métodos, técnicas para poder llevar el proceso educativo. Podemos hablar aquí de que el avance tecnológico que se tiene en las últimas décadas y el desarrollo de las redes de comunicación a través de la llegada del Internet son la base para que esta modalidad de educación adquiera un auge cada vez mayor, que sin duda favorece a la construcción del conocimiento y el desarrollo del carácter cognoscitivo de las actividades formativas. Según el autor Hernández en el año 2003, entonces nos dice que la educación a distancia ha ido evolucionando a medida que tenemos estos avances tecnológicos. Mire, la utilización del Internet y bueno, y otras herramientas que están presentes dentro de esta red. ¿Sí? Se ha ido evolucionando. Una de sus principales características es el distanciamiento físico entre el profesor y el alumno. Específicamente es aquello, ¿no? La educación a distancia es eso. Existe un distanciamiento, una separación, no necesariamente tiene que estar el docente con su alumno. ¿Sí? Esa es una de las características fundamentales de la educación a distancia. En los sistemas de educación a distancia, el tiempo y la distancia adquieren un nuevo matiz, ya que el estudiante accede a un curso o materia a cualquier hora del día o de la noche, desde la modalidad de su casa, empresa u oficina. Entonces, esto también ya lo hemos discutido, bueno, ya lo mencioné, que estas personas que acceden a lo que es educación a distancia no necesariamente tienen que estar directamente con el profesor, con el alumno. No sé, yo les hago una pregunta. Tal vez ustedes alguna vez ingresaron a algún curso con estas características, donde todo el material, bueno, vamos a tomar en cuenta, ¿no? Que nos vamos a basar en una de las herramientas, la tecnología. Entonces, nos, eh, nos hacen de permitir acceder a un determinado curso, no sé, de cualquier temática que sea, nos dejan ahí el material didáctico correspondiente, usted los analiza, usted los reflexiona, es decir, usted crea su propio aprendizaje y va realizando las tareas evaluativas que están en esa plataforma. Esto será educación a distancia. ¿Usted estuvo en contacto directo con el docente? ¿Podrá hacer eso? Dani me parece Sí, que quiere hablar. Diga. sí, para mí sí es a distancia porque nos autoeducamos por medio de una plataforma. Ya, bueno, en este caso estamos utilizando como mediador a las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, no estuvo usted en contacto con el profesor, no hubo ese contacto físico. Usted accedió de acuerdo a su horario, ¿no? Puede ser en el día, la noche, como nos habla aquí, desde la comodidad de su casa, ¿sí? De su empresa u oficina. Entonces, vuelvo a recalcar, la educación a distancia, educación en casa, ¿sí? Otra de las características más es la posibilidad de obtener tutorías o apoyos online, ¿sí? Desde el estudiante interactúa con el asesor por medio de mensajes, videoconferencias previamente concertadas. Bueno, aquí tenemos otra de las características, ¿no? Específicamente es eso, que también se puede obtener tutorías con el docente, pero mire, el estudiante y el docente no están físicamente en ese momento, ¿no? Pueden hacerse este proceso a través de estos medios online. La utilización de los medios electrónicos es otra característica más, ya que se emplea plataformas virtuales, libros digitales,
apuntes online, material visual, cursos MOOC. A ver, ¿quién ha escuchado de esta palabrita? Cursos MOOC. ¿Qué serán estos cursos MOOC? ¿Quién me dice? Por eso les decía hace un momento si tal vez usted accedió alguna vez a algún curso donde se utilizaba una plataforma virtual. ¿Alguien? Son cursos en línea Ya, masivos y abiertos. ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Pero qué características tienen este tipo de cursos? A ver, chicos. ¿Que son a distancia? Bueno, ¿qué más? Son cursos que se encuentran gratis en línea, en el internet. Bueno, ¿qué más podemos decir? No tienen límite de participantes. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Buscan crear auténticas comunidades de aprendizaje. Ya. ¿Qué significará estas siglas MOOC? ¿Qué significará? ¿Qué significará? Cursos abiertos masivos en línea, ¿no? Eso significa MOOC. Ya, cuando se utiliza los MOOC, obviamente es una herramienta libre que permite a las instituciones educativas, por ejemplo, cualquier otra institución, permitir el acceso a estos cursos en diferentes temáticas. Entonces, nos dejan el material didáctico, nos dan tareas evaluativas, pero ¿quién tiene que analizar todo este material didáctico sobre la temática? Es el estudiante. El docente físicamente no se encuentra con el estudiante. Entonces, usted es el constructor de su propio conocimiento. Le dan fechas determinadas para que obviamente cumpla con sus tareas evaluativas y usted se autoforma, ¿no? Por ejemplo, en esta educación a distancia se puede utilizar estas modalidades como cursos MOOC, ¿sí? Apuntes online, plataformas virtuales, bueno, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la educación a distancia es educación en casa, ¿sí? Generalmente es educación en casa. Entonces, por favor, tomemos en cuenta estas características. En esta modalidad de educación, las edades, las ocupaciones de los estudiantes no son limitaciones, además de que los criterios de selección son menos exigentes que en la contraparte escolarizada, ¿no? ¿Quién nos habla de esto o cómo nos fundamentamos en lo que estamos comentando? Es de acuerdo al autor Díaz y Esteban en el año 2011, ¿sí? Entonces, habíamos también hablado de que cuando usted haga una investigación, cite, ¿no? Cite a los autores. Mire, esto no es de nuestra autoría, entonces nosotros citamos lo que dijo otro autor para fundamentar lo que estamos hablando. Entonces, el autor nos dice, en esta modalidad de educación a distancia, la edad y las ocupaciones de los estudiantes no son limitaciones para poder acceder, obviamente, a este proceso educativo. Entonces, no hay excusas en edades, tal vez trabajos, horarios, etcétera, no. En esos cursos de educación a distancia, obviamente, eso es lo que predomina, ¿no? Horarios flexibles para que el estudiante pueda acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje. La necesidad de trabajar de los adultos los marginaba de la posibilidad de seguir instruyéndose en esta modalidad. No es así. Entonces, ya habíamos dicho. Entonces, que la edad, las ocupaciones no es un pretexto para no seguir con el proceso formativo. Entonces, de ahí surgió, ¿no? La importancia de la educación a distancia. Por lo mismo, el grupo de alumnos es muy heterogéneo debido a las edades y ocupaciones. Según nos habla el autor Corrales 2008. ¿Sí? Entonces, él nos habla de esta manera. La educación a distancia les permite a los estudiantes ingresar de forma más fácil a cursos o materias en los cuales habría un cupo limitado si se tratase de un curso presencial. ¿Por qué hay cupos limitados en los cursos presenciales? A ver, ¿quién me dice? Por el espacio de las aulas. Ya, muy bien, ese es un factor, ¿no? Por el espacio de las aulas. Por ejemplo, en una aula, no sé, que es para 30 estudiantes, no puedo ingresar a 80. Mire, ¿qué sucedería eso? Eso es antipedagógico. ¿Por qué más? Por el espacio, ¿por qué más? A ver, ¿por qué más, chicos?
porque no existen muchos docentes quizás. Bueno, un docente puede, no sé, de una determinada asignatura hacerse cargo, podrán ser de 100 estudiantes. ¿Creen ustedes? No. Es difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Obviamente por este proceso, ¿sí? Entonces, esa es una alternativa a la educación a distancia. Por estas circunstancias, ¿no? Que muchas veces en lo presencial hay cupos limitados para poder acceder, pero en cambio, por el proceso de educación a distancia, entonces deja de ser ya, deja de existir inclusive lo que son los cupos limitados. Ya. Además, estos alumnos se encuentran regularmente en lugares lejanos, trabajando en horarios que les impide asistir a una escuela presencial. Entonces, ya habíamos dicho, por el trabajo, por la distancia, ¿sí? Por las edades inclusive, entonces se les hace muy complicado ir a una educación presencial. Otra característica que se puede observar es que el alumno es quien debe gestionar la generación de su formación, por lo que si bien las instituciones deben brindar programas educativos de calidad, al tratarse de un proceso con bastante autonomía, la responsabilidad reposa en el alumno. ¿Qué me quiere decir este autor? Corrales 2008. ¿En qué se fundamenta la educación a distancia? ¿Cuál ha sido su característica? A ver, chicos. Aprender desde la casa. Ya, pero ¿qué responsabilidad me dice que tiene? Que el mismo estudiante debe tener su propio aprendizaje. Ya, mire, Tiene que aquí aprender a autoeducarse. eso, aquí me habla de algo muy importante, ¿no? La autonomía. ¿Qué es autonomía? Mire, este término, bueno, es relacionado cuando hablábamos, recuerden ustedes, del aprendizaje autónomo. ¿Qué decíamos que era el aprendizaje autónomo? Y obviamente era evaluado, calificado. ¿Qué era ese aprendizaje? A ver, chicos, ¿se acuerdan cuando analizábamos el sílabo, hablábamos del aprendizaje autónomo? Que obviamente va a ser evaluado. El docente no estaba directamente con el estudiante, ¿verdad? No estaba vigilante directamente con el estudiante. Era un trabajo que usted lo debía realizar por sí solo, obviamente bajo las directrices del docente investigador, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede aquí con la autonomía. El estudiante es totalmente autónomo, forja su propio aprendizaje, pero el docente se convierte en un tutor, en una persona que le guía, pero la responsabilidad total obviamente es del alumno. Por otra parte, el estudiante cuenta con una gran variedad de medios y materiales elaborados específicamente para fomentar el autoaprendizaje, de acuerdo a Corrales 2008. Este autor nos habla de esto, ¿no? Él nos dice que específicamente tiene esta característica la educación de distancia, o para él, esta es una de las características de la educación a distancia. ¿Sí? Sigamos. Otra de las características de este tipo de educación va más allá de esta modalidad. Una de las características más de esta modalidad, perdón, es la capacidad para ofrecer los mismos programas que ofrece la educación tradicional, pero con el plus de estar al alcance de poblaciones e individuos que se encuentran a grandes distancias, ¿sí? Jubilados o trabajando, entre otros aspectos, ¿no? Pues a ver, ¿qué me dice esta característica? ¿A qué se refiere? Es la capacidad para ofrecer los mismos programas. Es decir, en la misma malla curricular, la misma programación curricular que se hace en forma presencial, también se lo lleva a la educación a distancia. Pero, ¿cuál es la característica fundamental de la educación a distancia? A ver, ya lo habíamos mencionado. Es la autonomía, ¿verdad? Es la autonomía. El estudiante estudia desde casa, es educación en casa específicamente. ¿Sí? Tenemos aquí ventajas de la educación a distancia. ¿Qué me habla de las ventajas de la educación a distancia? Primero, el estudiante no está sujeto a instituciones físicas para poder acceder a la educación. ¿Por qué? A ver, vamos a ir razonando cada una de estas ventajas. A ver, vamos a la primera. A ver, Andrea Alviño.
¿Por qué esta es una ventaja de la educación a distancia? Andrea. ¿Me puede repetir la pregunta, Lice? A ver, estamos hablando de las ventajas de la educación a distancia. Una de las ventajas que estamos mencionando es que el estudiante no está sujeto a instituciones físicas para poder acceder a la educación. ¿Por qué? A ver, según todo lo que hemos ido analizando, ¿por qué decimos que es una ventaja este primer ítem? A ver, Andrea. Que le veo una facilidad más buena que acceder a la institución. Ya, ¿qué habíamos dicho de la educación a distancia? Que esta educación generalmente se da cuando el estudiante se le hace muy difícil acceder en forma física a la institución educativa. Entonces, una ventaja de obviamente de la educación a distancia es aquello, ¿no? Que el estudiante no está sujeto, no está obligado a asistir en forma física a la institución para poder acceder a la educación. Vamos con el segundo. El estudiante elige el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades. A ver, Jocelyn Urdiales. ¿Cómo lo podemos interpretar este segundo punto? Jocelyn. Sí, Lisa, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? A ver, el estudiante elige el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades. O sea, no, me creo que no es que elige, sino que le dan esa oportunidad para, para el estudio, ahora con estos cambios de que hacen online y todo eso. A ver, ¿qué opina el resto? Bueno, esa es una de las alternativas que le da la educación a distancia, ¿no? Poder escoger, a ver, Dani, poder Por el escoger el trabajo, el momento de estudio. estudio. Dani, por favor. Yo creo que es donde ve la alternativa en su tiempo libre y puede educarse el estudiante. Ya, ¿no es cierto? Entonces le da la Sí, viendo oportunidad para poder escoger su horario en forma específica. ¿Por qué? Habíamos dicho por trabajo, por, no sé, algunas, por distancia física, bueno, por otras circunstancias, ¿no? Donde el estudiante elige obviamente el momento de estudio de acuerdo a sus necesidades. Con el tercer punto, el alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. ¿Qué opinan? Ver. Connie, ¿qué opina con este tercer punto? Profe, ¿puede ver el chat, por favor? A ver, Connie, el tercer punto, el alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. Digo que se puede mirar el chat, por favor. Perdón, no le escuché. Si puede mirar el chat, por favor. ¿Cómo el chat? No le comprendo. Estamos diciendo, Sí, el chat del grupo. a ver, esta pregunta, bueno, este ítem quiero que usted lo reflexione y nos comente sus opiniones, ¿no? El alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Profe, le pregunta que si puede ver el chat, por favor, le puse algo. No recibo nada. Ya, listo. Listo. A ver, Israel. Israel, Sí, dicen. a ver, coménteme. ¿Cuál era la... punto. A ver, el tercer punto. Estamos reflexionando estas características, ¿no? Mejor dicho, estas ventajas. Nos habla, el alumno es quien fija el ritmo de trabajo y es quien avanza según sus conocimientos y disponibilidad. el alumno es- A ver, ¿qué me quiere decir ahí? Creo que es que cada alumno avanza según sus capacidades, porque no todos somos exactamente, aprendemos a la misma velocidad que los otros. Creo que Bueno, quiere decir eso. obviamente, como les había comentado, se utiliza diferentes formas
o medios o herramientas para poder llevar este proceso de aprendizaje, ¿no? O educación. Habíamos hablado de las herramientas MOOC, plataformas virtuales, módulos inclusive, manuscritos, etcétera, que el tutor puede facilitar al estudiante. Entonces, como no hay un horario establecido en este caso para poder llevar lo que es la educación a distancia, como habíamos dicho que usted puede escoger su horario de acuerdo a su tiempo, ¿no? A su tiempo libre, en el caso que trabaje, bueno, etcétera. Entonces, esta educación va a su ritmo, ¿sí? Usted tiene tiempo en la noche, entonces obviamente se autoforma, se autoeduca en la noche, en la tarde, en la mañana, etcétera. Entonces va al ritmo de acuerdo a su tiempo, ¿no? Que tiene, a su ritmo de tiempo que tiene. El otro punto nos habla: el estudiante recibe asesoría individualizada a lo largo del proceso formativo. Es decir, tiene un docente que se transforma en un tutor, quien va dirigiendo este proceso formativo. ¿Sí? Entonces recibe una asesoría, quien va a estar ayudándole a usted, quien va a estar a cargo de usted en este proceso, ¿no? Tenemos el siguiente punto que me habla de la reducción de costos, ya que no requiere que de grandes inversiones en edificios o equipamientos de aula. Bueno, en este caso es para la institución educativa que ofrece dicho proceso educativo, ¿no? No hay la reducción de costos es mínima porque obviamente no hay inversión, no tiene que construir edificios, aulas, etcétera, lo va a hacer mediado diferentes elementos. Otra de las ventajas es una buena opción para la formación continua. Programas educativos cada vez con mayor calidad, ¿sí? Recuerde que al utilizar estas herramientas, hablemos de las tecnológicas, pero recordemos que no son los únicos medios para llevar la educación a distancia. Cada vez innovamos, ¿sí? De manera que el estudiante sea más interactivo, sea más activo, no sea pasivo, ¿sí? A través de estos programas obviamente se puede implementar dichas herramientas, ¿no? Marilyn, Sí, dígame, pues. ¿qué es la educación a distancia, en resumen? Que se utiliza para las personas que pues, no podemos estar físicamente, pero sí podemos estudiar bajo plataformas, estudiando desde casa, por medios de comunicación. Ya, muy bien. A ver, Jessica. Jessica. Sí, ingeniera. Para mí la educación a distancia es una modalidad donde nos permite estar trabajando y también estudiando, donde nos dan las aplicaciones necesarias para poder aprender. A ver, ahí va otra pregunta, ¿no? ¿La educación a distancia es lo mismo que educación virtual? Cristian, Panata. Cristian, Sí, podría repetir la ¿la pregunta. educación a distancia es lo mismo que educación virtual o educación en línea? No, ¿Cuál es la diferencia? que, bueno, para mis perspectivas sería que educación virtual es todo a base de computadoras, equipos que nos brinden educación mediante aplicaciones, todo eso. Ya. A distancia sería que personas también viajan a sus respectivas instituciones para recibir clases. Algo así. ¿Qué habíamos dicho de la educación a distancia? Que se utiliza específicamente cuando se hace muy difícil estar físicamente en la institución educativa o junto al docente. Entonces, la diferencia entre educación a distancia y educación virtual, ¿cuál es? Bueno, lo que el compañero nombró de la educación virtual es aquello, ¿no? Recibir este proceso de enseñanza-aprendizaje mediado a través de las tecnologías, ¿sí? Por plataformas virtuales, aplicaciones, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué era la educación a distancia en cambio? La utilización de diferentes estrategias o elementos. Uno de estos puede ser las tecnologías de información y comunicación. Habíamos dicho que puede ser módulos, puede ser manuscritos, bueno, todo lo que le otorgue el docente para su autoformación, ¿sí? ¿Y la educación en línea? ¿Qué es la educación en línea? ¿Qué será? Como por el internet, así como lo estamos haciendo ahorita. Eso, ¿verdad? Es en tiempo real, ¿verdad? Es en tiempo real. Muy bien. Ya. Bueno, sigamos.
Vamos a hablar ahora de las limitaciones. A ver, de las limitaciones de la educación a distancia. Entonces, como hay ventajas, como ya hemos hablado, también puede haber posibles limitaciones. La primera, hablamos de la inversión inicial, puede ser grande en comparación de la educación tradicional. ¿Qué opinan ustedes? La inversión inicial. ¿Por qué? ¿Por qué también puede ser grande la inversión inicial? ¿Qué opinan? La mayoría casi no tiene esos recursos necesarios. Por los materiales de apoyo. Eso, ¿verdad? Entonces, mire que para usted llevar la educación a distancia, necesita ciertos elementos que le van a ayudar en este autoaprendizaje, que tal vez esos elementos no los necesita en la educación tradicional o presencial. Otro punto dice, puede haber menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo. ¿Qué opinan con eso? A ver, Israel. No le escuché, le dicen bien la pregunta, el internet está medio rarito. ¿Qué dijo? A ver, Israel, analicemos este segundo punto. Dice, puede haber menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo. ¿Por qué? Porque no se llevan bien, o sea, por las personalidades. ¿Será por eso? Sí. ¿Seguro? Porque como no se llevan, les ignoran. Es lo normal. Digo. Pero será Que por no eso. podemos hacer una socialización con varios compañeros. Eso, ¿verdad? A ver, miren en este momento cómo están ustedes. Cada uno separado, ¿verdad? No hay una clara sociabilización entre cada uno de ustedes. Entonces, eso puede ser una desventaja. Puede haber menos contacto con otros estudiantes del mismo grupo. ¿Sí? ¿Se conocen físicamente ustedes? No. No, ven, miren. Esa es una de las razones. Entonces, imaginémonos si vamos a la presencialidad. ¿Será diferente esto? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque nos podemos conocer, socializamos. conversar, ser Eso. amigos. Muy bien, Podemos ¿verdad? compartir ideas. Mire la diferencia. Entonces, eso se lo considera como una limitación de la educación a distancia. Menos contacto, menos sociabilización con el resto de compañeros. Otro punto es la tecnología necesaria para el proceso educativo puede ser inaccesible por su costo. Entonces, si trabajamos con una plataforma virtual, bueno, como herramienta, habíamos dicho de los MOOC, que eran cursos masivos, ¿no es cierto? Entonces, usted necesita específicamente tener acceso a Internet y tener una computadora como mínimo. Pues puede ser que por sus recursos económicos no pueda obtenerlos, ¿no? Entonces se convierte en una limitación en la educación a distancia. Otro punto nos habla del problema a la hora de acceder a los recursos disponibles en la red por causas como la falla del Internet, fallas de electricidad o saturación de los ordenadores. Entonces también esa sería una limitación. Si estamos trabajando con alguna herramienta tecnológica y no tenemos acceso a Internet, existen fallas de electricidad bueno, u otros aspectos, entonces se nos va a ser imposible poder acceder a la información que está disponible para nuestra formación y vamos a quedar un poco ahí estancados, ¿no? Esa sería una limitación de la educación a distancia. Otro punto presenta problemas de acceso a la información para las personas que no se encuentran familiarizados con la informática. ¿Quién me da una reflexión sobre este punto? ¿Por qué se convierte en una limitación de la educación a distancia? Porque hay personas que no manipulan bien la tecnología. Ya. Recordemos que cuando, bueno, hace 2 años más o menos, hubo este proceso o esta emergencia sanitaria, ¿no? Que nos obligaba a utilizar a todos en el campo educativo, en el campo de, no sé, de las empresas, bueno, etcétera, etcétera, pues nos obligaba a trabajar con herramientas digitales. ¿Qué sucedió? Hubo un desfase, no sé qué pasó. ¿Todos Hubo sabían problemas. manejar las herramientas? Hubo problemas porque los papitos no podían enseñar a sus hijos a recibir las clases virtuales. Por ejemplo, había personas de la tercera edad o a veces jóvenes mismo que en sí no tenemos la facilidad de tener una computadora en casa, entonces no saben manipular y de tal forma se les complica la educación. Eso, ¿verdad? Se les complicó muchísimo. Inclusive, si usted recuerda, hubo teletrabajo. Entonces, no solamente las personas o los niños o los jóvenes que accedían a la educación utilizaban las herramientas durante este proceso o esta fase, ¿no? Que hubo de la emergencia sanitaria, sino todos se vieron obligados a trabajar utilizando las herramientas tecnológicas. Y obviamente, si no
saben utilizarlas, si no estaban familiarizados con estas herramientas, se les hacía muy, muy complejo aplicarlas. ¿Sí? Entonces, también es una limitación de la educación a distancia cuando existe obviamente este problema, ¿no? No estamos familiarizados con el uso de las tecnologías. Y recuerde que un analfabeto ya no es quien no sabe leer y escribir, sino hoy en día se lo considera una persona que no sabe utilizar las herramientas tecnológicas, ¿sí? Un analfabeto digital. Otra de las limitaciones podemos hablar también que algunos programas educativos no son adaptados a la modalidad a distancia, por lo que representan o presentan problemas para llevar a cabo todas sus actividades. Cuando se trabaja con educación a distancia, obviamente debe existir una planificación curricular acorde a lo que se está viviendo, ¿no? Acorde a las exigencias, obviamente, de la educación actual. No todos los docentes, otra limitación que puede aparecer, perdón, dice, no todos los docentes se encuentran capacitados para impartir cursos en la modalidad a distancia, además de que algunos presentan tal vez resistencia a capacitarse para dar clases dentro de una modalidad. ¿Qué opina de este punto? Melina, ¿qué opina de este punto? ¿Será una limitación, Melina? ¿Y me puede repetir, por favor? A ver, ¿dónde están ustedes que no escuchan? Nos dice, este punto, no todos los docentes se encuentran capacitados para impartir cursos en la modalidad a distancia, además de que algunos presentan resistencia a capacitarse para dar clase dentro de esta modalidad. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo reflexionamos? ¿Qué es lo que entendemos por este punto? Melina. Ya. Melina, ¿sí me escucha? Sí, espéreme un rato. A ver, ¿qué le esperamos? Melina. ¿Me escucha, Melina? Sí, a ver. Dije, sinceramente no sé, pero podría ponerle algo así como ejemplo en cuando estuve en el colegio con algunos de mis licenciados. Habían algunos licenciados que no tenían así como medios, no sabían guiarse en eso y a veces no sabían cómo hacer esperar hasta ellos poder ver cómo funcionan lo que son las clases, porque como dijo, después de la pandemia hubo personas que no que no entendemos esto de lo que son Listo. el Señorita el Yepes. manejo de las computadoras y esto, entonces sí se complicaba un poco con las clases y así. Ya, gracias, Melina. Señorita Yepes. Sí, que yo iba a decir algo casi lo mismo, lo que dijo mi compañera, ¿verdad? Es que cuando comenzó la pandemia, yo estaba cursando tercer bachillerato y asimismo teníamos varios docentes que eran mayores de edad y no sabían manejar, entonces le pedí ayuda a quien estaba al lado del docente, le decía, ayúdame con tal cosa, entonces se tardaba en darnos clases por el no saber el manejo de la computadora. Ya, muy bien, ¿no? Bueno, estas son algunas limitaciones que puede suceder durante la educación a distancia, pero obviamente todo esto se trata ya de ir mejorando, analizando para ya no cometer ciertos errores, ¿no? Pero bueno, estas pueden ser algunas limitaciones. Miren, no siempre puede existir accesibilidad a toda la tecnología, obviamente por sus costos. Puede haber fallas de internet, fallas de electricidad, como ya habíamos dicho. Algunas personas no se encuentran familiarizados con estas tecnologías. Algunos programas educativos no son adaptados, obviamente, a la modalidad a distancia. Recordemos que todo recurso, toda estrategia
Toda herramienta debe estar adaptada a esta modalidad, ya que tiene características específicas, ¿no? No es lo mismo modalidad en línea, modalidad virtual, modalidad presencial, ni modalidades de educación a distancia. Cada una de estas tiene sus propias características que conllevan, obviamente, todas, ¿no? A lo que es la educación, pero obviamente cada una de estas se diferencia. Entonces, cada recurso, cada elemento, cada herramienta tiene que estar acoplada a la modalidad que se está analizando. Sí, como habíamos dicho, no es lo mismo modalidad en línea, modalidad virtual, modalidad a distancia y modalidad presencial, son totalmente iguales, son totalmente diferentes. Pero también existe otra que es la modalidad híbrida. ¿Qué es la modalidad híbrida? Que tenemos clases presencial y tenemos clases virtuales. Eso, perfecto. Clases presenciales y clases virtuales, ¿no? Es una combinación de las dos modalidades. Y bueno, ustedes están en esa modalidad, ¿no? Como carrera, la modalidad híbrida. Listo, chicos. No sé si tal vez tienen alguna inquietud sobre lo que estamos analizando, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño trabajo de carácter evaluativo. Sí, ya les voy a explicar la tarea con la cual vamos a trabajar. Van a entrar, por favor, a la plataforma virtual. Vamos a ir a la semana número 2, ya están subidos los recursos necesarios para llevar el proceso formativo. Existe aquí una tarea donde dice actividades de evaluación. A ver, ya lo voy a compartir, ¿no? A ver, chicos, me confirman si están observando. Sí, ingeniera. Ya. Entonces, aquí donde dice actividades de evaluación, usted tiene una actividad que se llama foro académico y colaborativo. Este es otro de los recursos que se puede utilizar dentro del EBA, del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí usted no va a subir ningún documento, directamente lo va a escribir en el espacio que le proporciona este entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué me dicen? ¿Qué es la educación a distancia y sus características? Esa es la temática que se va a abordar en este foro, ¿sí? Vamos a responder la siguiente interrogante, pero para responder tenemos que basarnos, obviamente, en autores, ¿no? Porque el foro es de carácter científico. Entonces, para lo cual usted debe citar 2 autores y dar su aporte personal. A más de esto, obviamente va a realizar una réplica a sus compañeros. ¿Qué significa? ¿Qué significa estos 2 autores? Por ejemplo, digo, Rodríguez 2006, según Rodríguez 2006, la educación a distancia es el conjunto de estrategias, de elementos, de herramientas, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Según el autor, se me ocurre Pérez 2018, nos dice que la educación a distancia es esto y sus características son aquellas. Estamos citando a 2 autores. Para contestar yo este interrogante, obviamente me voy a basar, me voy a fundamentar en el criterio de estos 2 autores, ¿no? Aparte de citar los 2 autores, usted va a hacer un comentario personal, su aporte personal, ¿qué entiende por educación a distancia? Pero para poner usted lo que entendió, ¿en qué se basó? En los 2 autores. Por lo tanto, el foro es de carácter científico, ¿sí? Ya. Luego de poner su aporte personal, obviamente debe poner la bibliografía. Recuerde que tiene que citar en normas APA, las 6 o las 7. ¿Sí? Hasta ahí ha acabado su tarea del foro. No, solo el ingreso del foro. ¿Sí? Pero tiene otra parte que debe cumplir. En el foro, por ser colaborativo, va a aparecer todos los criterios de los compañeros que han ingresado. Va a escoger un compañero, cualquiera que usted crea conveniente, y le va a responder a lo que él puso su comentario, ¿no? Sobre su foro acá, sobre la educación a distancia y características. Le va a responder y le va a poner de la siguiente manera. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con su criterio, compañero, por esta razón? Usted le va a decir por qué no está de acuerdo o por qué está de acuerdo. Inclusive puede citar autores. Entonces, el autor tal me dice esto y usted está poniendo lo contrario. Por eso no estoy de acuerdo con usted. Por ponerles un ejemplo. Esa es una réplica. Le pido que haga una réplica a un compañero, ¿sí? A un compañero, solo a uno. Nada más, ¿sí? Entonces, hace su foro y luego
va al foro de un compañero de ustedes y le hace una réplica, le va a responder, va a analizar lo que el compañero colocó en el foro, lo va a reflexionar y le va a decir, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? Ya, sustentándose obviamente en otro autor. Entonces, el autor tal nos dijo así y usted está poniendo lo contrario. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Obviamente tiene que ser bien redactado. Esa es la tarea con la cual vamos a trabajar el día de hoy, chicos. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud. No va a subir ningún archivo, ninguno. El foro le va a pedir poner, me parece, adicionar tema de debate, creo que dice. Entonces, usted en ese parámetro le va a colocar la misma pregunta. ¿Qué es la educación a distancia? Porque todos vamos a trabajar sobre esta interrogante. Entonces, usted le va a poner, ¿qué es educación a distancia? ¿Sí? Y se le va a abrir un espacio de texto donde usted va a escribir en la misma plataforma. No va a subir ningún archivo, recuerden, no va a subir ningún archivo. Es en la misma plataforma donde usted tiene que escribir. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Sí, solo hacemos el foro. Ya, es el foro y la réplica a un compañero. Esa es la tarea. Ah, ya, la otra todavía no, entonces, esa no, ¿verdad? El No, la ensayo. otra está hasta el día jueves, me parece, el ensayo. Revisen en la fecha. O sea, sí, pero entonces esa tenemos tiempo para hacer o la Claro, va. no, esa está hasta la fecha ahí que está pendiente. Me parece que es hasta el día jueves. Esa lo pueden seguir subiendo, no tienen plazo hasta el jueves 12 de la noche. Esa tarea. Esa es igual personal, ¿verdad? No está en grupo. Es individual, ¿sí? Las tareas colaborativas generalmente la vamos a trabajar aquí en el aula, ¿no? Cuando yo les diga es colaborativa, entonces ahí la vamos a trabajar. Y ahí el resto sí es individual, es de trabajo autónomo, individual.